Hay una sala de conferencias en el 14º piso del edificio donde yo solía trabajar. Paredes de cristal, una larga mesa de roble que alguien pulía cada mañana antes de que nadie llegara. Una vista de la ciudad que yo había dejado de ver realmente hacía años porque había estado en esa sala muchísimas veces. Conocía la forma en que la luz de la tarde entraba por la ventana orientada al oeste y golpeaba la pizarra blanca en un ángulo que la hacía casi imposible de leer. Sabía que Silla se tambaleaba ligeramente del lado izquierdo. Conocía el olor de la alfombra después de una mañana lluviosa. Entré a esa sala un martes de octubre llevando mi propio café porque nadie me había ofrecido uno. Juan Baena ya estaba sentado en la cabecera de la mesa. Tenía una carpeta frente al que nunca abrió. No dijo buenos días. No me preguntó cómo estuvo mi fin de semana de la manera en que a veces lo hacía cuando quería algo. Solo miró la mesa por un momento, luego a mí, y luego miró hacia algún punto sobre mi hombro izquierdo, y comenzó a hablar. Lo llamó una reestructuración estratégica. Dijo que la empresa se estaba moviendo hacia un nuevo modelo de interacción con el cliente. Usó la frase energía fresca. Usó la frase modernización de la experiencia del cliente. Habló durante unos 4 minutos antes de decir lo importante. Y cuando finalmente lo dijo de la manera en que podrías leer una línea de un memorándum. Plano, ensayado, ya decidido. Toda mi cartera de clientes estaba siendo reasignada. Las 12 cuentas, los 93.500.000 pesos en activos administrados. Cada cliente con el que había construido una relación durante los últimos 11 años. Estaban siendo transferidos a un nuevo asesor llamado Patricio Garza. Patricio llevaba en la empresa 9 semanas. No lloré. Quiero que entiendan que no lloré, no alcé la voz y no me levanté de mi silla. Me quedé sentada allí con mi taza de café frente a mí y conté los segundos de la forma en que solía contarlos durante las malas noticias por teléfono con los clientes. Solo respira. Solo mantente firme. Solo deja que la otra persona termine. Lo que Juan no dijo, ni una sola vez en esos 4 minutos, fue la parte que explicaba todo. No dijo que Patricio tenía 29 años de edad. No dijo que Patricio tenía una maestría en Administración de Empresas del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. No dijo que Patricio era el sobrino de Claudio Garza, el hombre cuyo nombre aparecía primero en el membrete de la empresa. No dijo nada de eso. No lo necesitaba. Yo había visto a Patricio llegar 9 semanas antes con su reloj costoso y su confianza natural, y había entendido de inmediato lo que significaba esa llegada. Solo que no esperaba que significara esto. Me senté en esa sala y pensé en las cosas que representaba esa cartera. Había administrado esas cuentas a través de 2 caídas del mercado. Había mantenido a los clientes tranquilos durante las peores semanas de la pandemia cuando las llamadas telefónicas llegaban asustadas y rápidas y yo respondía a cada una de ellas. Había ayudado a un cliente a reestructurarse después de que su negocio entrara en bancarrota y casi lo perdiera todo. Había asistido a 3 funerales de clientes, no porque la empresa me lo pidiera, sino porque eran mi gente y era lo correcto. Conocía los nombres de sus hijos. Sabía quién estaba enfermo y quién estaba preocupado por enfermarse. Sabía qué clientes me llamaban por la mañana y cuáles llamaban tarde porque no podían dormir. Y en esa sala, con la luz de la tarde golpeando la pizarra en el ángulo equivocado, nada de eso importaba. Juan terminó de hablar. Preguntó si yo tenía alguna duda. Dije que no. Tomé mi café. Salí de esa sala de conferencias, caminé por el pasillo, entré al ascensor, crucé el vestíbulo y salí por las puertas de cristal delanteras hacia el sol de la tarde. Me quedé en la acera por un momento y simplemente respiré. No lo sabía entonces, pero Juan acababa de cometer el mayor error de su carrera, y yo estaba a punto de descubrir exactamente cuánto valían realmente mis relaciones. Mi nombre es Claudia Reyes. Tengo 47 años. Y antes de contarles lo que sucedió en las 48 horas posteriores a esa reunión, necesito que entiendan cómo fueron realmente esos 11 años. Porque nada de lo que vino después tiene sentido sin eso. Crecí en un hogar donde el dinero siempre era una conversación que ocurría en algún lugar de fondo. Mi madre tuvo 2 trabajos durante la mayor parte de mi infancia. Uno durante el día en una tintorería, y otro 2 noches a la semana llevando la contabilidad de una pequeña tienda de abarrotes cercana.
Ella nunca se quejó de eso frente a mí. Pero entendí desde una edad temprana que la distancia entre la estabilidad y la dificultad no era muy amplia. Entendí que el dinero administrado con cuidado era dinero que protegía a las personas. Esa idea nunca me abandonó. Pagué mis propios estudios en la Universidad Autónoma de México. Obtuve mis licencias financieras a mi propio ritmo, estudié para ellas por la noche después del trabajo, y aprobé al primer intento. Comencé en Visión Patrimonial Garza y Asociados como asociada a los 36 años, lo cual no es joven para esta industria. Y sabía que no entraba con una red de contactos o un linaje. Entraba con una licencia, una reputación limpia y el conocimiento de que tendría que trabajar el doble que cualquiera que tuviera conexiones que yo no poseía. A lo largo de 11 años, construí una cartera de clientes desde la nada. 0 clientes en el primer día. Para cuando Juan me sentó en esa sala de cristal, yo estaba administrando 93.500.000 pesos en activos distribuidos en 12 cuentas de clientes. Estos no eran números abstractos. Eran personas reales. Vicente Barrios, un contratista jubilado que había ahorrado toda su vida y estaba aterrorizado de perderlo. La familia Álvarez, que había vendido su restaurante después de 20 años y necesitaba a alguien en quien confiar para proteger ese dinero para el siguiente capítulo de sus vidas. Una maestra jubilada llamada Lorena que me llamaba cada marzo para repasar su estado de cuenta anual porque los números la ponían nerviosa y necesitaba a alguien paciente. Un dueño de una pequeña empresa llamado Daniel que tenía 3 hijos, un plan para jubilarse a los 62 años, y quería saber cada trimestre si todavía iba por buen camino. Yo conocía a estas personas. Conocía sus vidas más allá de sus carteras de inversión. Nunca fui alardosa sobre lo que estaba construyendo. Nunca fui la persona en la reunión de los lunes hablando de mis números. No presioné para obtener un título de asesora senior ni siquiera cuando me habían pasado por alto 2 veces. Una vez en el año 4, otra en el año 7. Me decía a mí misma que el trabajo eventualmente sería reconocido. Me decía que ser confiable, constante y profundamente respetada por los clientes era el tipo de valor que se haría visible con el tiempo. Me equivoqué en eso. Lo que no vi completamente mientras estaba ocupada haciendo el trabajo fue el patrón que se formaba a mi alrededor. Me dejaban fuera de las cadenas de correo electrónico sobre la estrategia de la empresa. No me invitaban a las cenas con clientes cuando asistían los socios de la firma. En las reuniones, yo terminaba de exponer un punto, alguien más decía lo mismo de forma ligeramente diferente y la sala le respondía a esa persona. Había racionalizado cada una de esas cosas individualmente. Me había dicho a mí misma que no era personal. Me había dicho que estaba demasiado enfocada como para preocuparme por la política de la oficina. Pero también tenía una hija. Mariana estaba en su 2º año en una universidad a 4 estados de distancia y su matrícula no era barata. Mi ingreso estaba construido casi en su totalidad sobre la estructura de comisiones vinculada a las relaciones con los clientes que yo había desarrollado. Perder la cartera no era solo un revés profesional. Era una amenaza a todo lo que había construido para nosotras dos. Seguía pensando que mi trabajo eventualmente hablaría por sí mismo. Me equivoqué. Quiero ser justa con respecto a Patricio Garza porque la justicia me importa incluso cuando no se me extiende a mí. Patricio no era estúpido. No era perezoso. Entraba bien a una habitación. Tenía el tipo de confianza que proviene de que nunca le hayan dicho que no de una manera que le costara algo real. Vestía bien, hablaba con claridad y sabía cómo hacer que las personas sintieran que las estaba escuchando, incluso cuando ya estaba pensando en lo siguiente que quería decir. En cierto tipo de habitación con cierto tipo de persona, esa habilidad vale algo. Pero mis clientes no eran ese tipo de persona. Mis clientes eran personas que habían trabajado duro por su dinero y eran cuidadosos con él porque sabían lo que les había costado. No se dejaban impresionar por la elegancia. Se impresionaban por el seguimiento, por alguien que recordaba lo que habían dicho hacía 3 meses y lo mencionaba sin que se lo pidieran. Por alguien que les devolvía la llamada el mismo día, por alguien que les decía la verdad cuando el mercado hacía algo incómodo en lugar de simplemente enviar un correo electrónico tranquilizador con un gráfico que hacía que todo pareciera estar bien. Patricio no podía darles nada de eso. No porque careciera de inteligencia, sino porque no se pueden fabricar 11 años de confianza en 9 semanas. Dora es la recepcionista principal de la firma,
y ha estado allí más tiempo que cualquier asesor, más tiempo que Juan, más tiempo que la mesa de roble en la sala de conferencias. Dora y yo teníamos una amistad tranquila basada en café matutino y conversaciones honestas. Me llamó 3 días después de mi reunión con Juan, y me contó lo que había sucedido en la primera reunión a solas de Patricio con un cliente. Se había reunido con Vicente Barrios. Vicente tiene 64 años de edad. Pasó 30 años trabajando con concreto y cimientos, construyó su propia pequeña empresa, la vendió y puso cada peso de las ganancias en su plan de jubilación. No es alguien que tolere bien que le hablen con aires de superioridad. Según Dora, Patricio había mirado la asignación de la cartera de Vicente, que era conservadora, deliberadamente así, porque Vicente me había dicho años atrás que no podía permitirse perder el sueño por su dinero, y Patricio la había llamado un poco anticuada. Esa fue la frase, un poco anticuada. Vicente se había quedado callado. Le había agradecido a Patricio por su tiempo. Había abandonado la reunión sin programar una cita de seguimiento. Dora dijo que Patricio parecía no estar molesto por eso. Probablemente pensó que era solo un cliente que necesitaba tiempo para adaptarse. Lo que Juan nunca entendió, lo que no estoy segura de si siquiera era capaz de entender, fue que mis relaciones con los clientes no vivían dentro de los sistemas de la empresa. No estaban en el sistema de gestión de clientes. No estaban en los archivos. La confianza vivía en las tarjetas de cumpleaños escritas a mano que yo enviaba cada año a 12 hogares. Vivía en el hecho de que 3 de mis clientes tenían mi número de teléfono celular personal y se sentían cómodos usándolo un domingo si algo los preocupaba. Vivía en años de pequeños momentos que nunca llegaron a ningún informe. Juan pensó que estaba transfiriendo una cartera. En realidad estaba cortando un conjunto de hilos que no sabía que existían y que no podía ver. 2 días después de la llamada de Dora, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Vicente Barrios. Decía: «Hola, ¿quién es este Patricio? No me agrada. ¿Sigues por ahí?». Lo leí 2 veces. Luego dejé mi teléfono sobre el mostrador de la cocina y me quedé allí por un largo momento. No respondí de inmediato, pero tampoco borré el mensaje. Eran las 11 de la noche y yo estaba sentada en mi auto en el estacionamiento afuera de mi edificio de apartamentos y no había entrado aún, porque no me sentía lista para sentarme en el silencio. Acababa de hablar por teléfono con mi hermana Renata. Ella es 4 años mayor que yo y práctica de la manera en que tienden a ser prácticas las personas que han pasado por sus propias dificultades. Había escuchado toda la historia, la reunión con Juan, la reasignación, Patricio, el mensaje de texto de Vicente, y cuando terminé, me dijo: «Claudia, solo busca otro trabajo y sigue adelante. Eres buena en lo que haces. Alguien más lo verá». Lo decía con buena intención. Sabía que así era. Pero sentada en ese auto después de colgar, sentí algo que todavía no sabía cómo nombrar. Pensé en todos los años que había pasado haciéndome fácil de tratar. Nunca pidiendo demasiado, nunca defendiendo mi postura cuando debía haberlo hecho. Me había quedado callada cuando me pasaron por alto la primera vez para ser asesora senior. Me había quedado callada la segunda vez. Me había dicho a mí misma que estaba siendo profesional. Me había dicho a mí misma que estaba por encima de la política de la oficina. Pero sentada en ese auto, comencé a preguntarme si lo que realmente había estado haciendo era facilitar mucho que personas como Juan tomaran lo que yo había construido sin ninguna fricción. Pensé en Mariana. Pensé en el pago de la matrícula de la universidad que vencía en enero. Pensé en mi clienta Lorena, quien me confiaba los únicos ahorros para la jubilación que tenía. Pensé en la familia Álvarez y lo que había significado para ellos tener por fin a alguien de su lado después de 20 años de administrar un restaurante con márgenes de ganancia reducidos. Estos no eran los clientes de Juan. Él nunca había conocido a la mayoría de ellos. Nunca se había sentado frente a ellos para escuchar a que le tenían miedo realmente. Abrí mi contrato de empleo en mi teléfono. Lo había firmado hacía 11 años y no lo había leído detenidamente desde entonces. Lo leí detenidamente esa noche en mi auto bajo la luz del estacionamiento, línea por línea. Buscaba una cláusula de no captación, una sección que me impidiera legalmente contactar a los clientes que yo había atraído si dejaba la empresa. No existía tal cláusula. Lo leí 2 veces para estar segura.
Luego me quedé pensando en eso por un rato. Aquí hay otra cosa. Al principio de mi carrera, una mentora llamada Francisca me había dicho algo que escribí y guardé. Ella había dicho: mantén siempre tus propias licencias vigentes y manténlas siempre registradas de forma independiente, incluso si estás trabajando dentro de una empresa. Ella dijo: nunca sabes cuándo necesitarás una puerta que te pertenezca solo a ti. Había seguido ese consejo durante 11 años. Había mantenido mis registros de asesora independiente, los había renovado a tiempo, los había mantenido limpios. Me había costado una pequeña tarifa anual, y nunca lo había considerado como algo más que un hábito. Esa noche, lo pensé de manera diferente. No llamé a nadie. No envié ningún mensaje. Solo me senté en el auto hasta que la luz del estacionamiento parpadeó una vez y luego se mantuvo estable. Y entonces entendí algo a lo que había estado dando vueltas durante días sin aterrizar directamente en ello. Había pasado 11 años protegiendo el negocio de Juan. No me había dado cuenta de que también había estado construyendo el mío en silencio. Quiero ser clara sobre lo que hice y lo que no hice porque esta parte es importante. No llamé a mis clientes en pánico. No me presenté en la puerta de nadie. No dije nada negativo sobre la empresa ni sobre Patricio ni sobre Juan. No traté de alejar a nadie de nada. Lo que hice fue simple y fue profesional y fue algo que tenía todo el derecho legal de hacer. Redacté un correo electrónico. Me tomó la mayor parte de la mañana siguiente escribir 3 oraciones. No porque no supiera qué decir, sino porque necesitaba que esas 3 oraciones fueran exactamente correctas. Necesitaba que fueran honestas, sin ser dramáticas. Necesitaba que le dieran a mis clientes la información que merecían tener sin presionarlos en ninguna dirección. Leí esas oraciones probablemente 20 veces antes de enviarlas. El correo electrónico decía que había terminado mi ciclo en Visión Patrimonial Garza y Asociados y que ahora estaba operando como asesora independiente. Decía que sus cuentas permanecían en la firma y que Patricio Garza había sido asignado para atenderlos en el futuro. Decía que les deseaba lo mejor y que eran bienvenidos a contactarme directamente si tenían alguna pregunta. Eso fue todo. 3 oraciones, ningún intento de venta, ninguna petición, ningún drama. Lo envié desde mi dirección de correo electrónico personal de asesora, la que estaba vinculada a mis registros independientes, la que siempre había sido mía, separada del sistema de la empresa. Se lo envié a los 12 clientes. Luego cerré mi computadora portátil, me preparé un té e intenté no mirar mi teléfono. No tuve que esperar mucho. Vicente Barrios me llamó en menos de 2 horas. No hizo muchas preguntas. Dijo que se había sentido incómodo desde la reunión con Patricio y que ya había estado pensando en cuáles eran sus opciones. Preguntó si yo estaba preparada para aceptarlo como cliente de forma independiente. Le dije que sí. Él dijo: entonces hagámoslo. Dime que necesito firmar. Esa llamada telefónica duró 11 minutos. Al final del día, 4 clientes más habían respondido a mi correo electrónico. 2 llamaron, 2 respondieron por escrito. Los 4 dijeron alguna versión de lo mismo. Que habían confiado en mí específicamente, no en la empresa, y que querían saber cómo seguirme hacia donde yo hubiera aterrizado. La familia Álvarez llamó en conjunto, ambos en la línea al mismo tiempo. Y la señora Álvarez dijo algo en lo que todavía pienso. Ella dijo: Claudia, esa empresa no nos presentó contigo. Tú nos presentaste con esa empresa. Siempre fuimos tuyos. Tuve que tomar un respiro antes de responder a eso. Para el final del segundo día, 9 de mis 12 antiguos clientes se habían comunicado conmigo directamente. 7 de ellos iniciaron formalmente el proceso de transferir sus cuentas a mi práctica independiente. 2 más dijeron que lo estaban considerando seriamente y que se pondrían en contacto en el transcurso de la semana. 7 cuentas, 69.700.000 pesos de la cartera de 93.500.000 pesos que Juan le había entregado a Patricio a las 9 semanas de su carrera. Me senté a la mesa de mi cocina esa segunda noche, viendo llegar las confirmaciones de autorización de transferencia a mi bandeja de entrada una por una. Cada una era solo un formulario, un documento, unas pocas líneas de texto confirmando que un cliente había ejercido su derecho de elegir a su asesor.
Pero cada una también representaba a una persona que lo había pensado bien y había decidido que lo que habíamos construido juntos valía la pena como para mudarse. Supe más tarde a través de Dora cómo era el ambiente en Visión Patrimonial Garza y Asociados durante esas mismas 48 horas. Juan había comenzado la semana creyendo que la reestructuración ya estaba resuelta. Para el martes por la tarde, estaba haciendo llamadas que no había planeado hacer. Para el miércoles por la mañana, la palabra perturbación se estaba utilizando en las conversaciones internas. Patricio, me dijo Dora, se había quedado muy callado. Para entonces había entendido que la cartera que le habían entregado no era lo que él había pensado que era. Los clientes no eran activos guardados en un sistema esperando a ser administrados por quien la empresa les asignara. Eran relaciones, y las relaciones siguen a la persona que las construyó. Juan había movido un nombre en una hoja de cálculo y esperaba que la confianza se transfiriera con él. No fue así. Cerré mi computadora portátil a las 10 en punto de esa noche de miércoles. Me senté en el silencio de mi apartamento y pensé en Francisca, mi antigua mentora, y en su consejo sobre mantener una puerta que me perteneciera solo a mí. Ahora yo estaba de pie en el umbral de esa puerta. Juan me llamó el jueves por la mañana a las 8:47. Sé la hora exacta porque miré el reloj cuando su nombre apareció en mi pantalla y algo dentro de mí se quedó muy quieto. Dejé que sonara 2 veces. Luego contesté. Su voz estaba controlada de la manera en que se controlan las voces cuando alguien se esfuerza mucho por parecer tranquilo. Dijo que llamaba porque las transferencias de los clientes estaban creando una perturbación significativa para la firma y quería entender qué estaba sucediendo. Dijo la palabra perturbación, de la forma en que la gente usa las palabras cuando quiere sonar mesurada pero en realidad quiere decir algo más punzante. Esperé hasta que terminó. Luego dije. Juan, ¿qué cláusula de mi contrato de trabajo crees que he violado? Hubo una pausa. Dijo que no estaba sugiriendo necesariamente nada inapropiado, pero que el momento y el volumen de las transferencias generaban dudas. Dijo que la empresa tendría que investigar la situación con cuidado. Yo dije. Te animo a hacerlo, y si la empresa cree que hay un problema procesable, estaré encantada de que mi abogado lo revise junto con ustedes. Solo avísame. Otra pausa, más larga esta vez. Cuando Juan volvió a hablar, su tono había cambiado. No drásticamente, solo un poco. El tono cortante había desaparecido, y algo más apareció detrás de él, algo más cauteloso. Dijo que tal vez la transición se había manejado de forma demasiado abrupta por parte de la empresa. Dijo que estas cosas a veces se movían más rápido de lo que deberían. Dijo que pensaba que podría haber una manera de traerme de vuelta a la firma en un puesto de mayor nivel, algo con un mejor título y un acuerdo de compensación reestructurado, y que le gustaría tener esa conversación si yo estaba abierta a ello. Lo dejé terminar por completo. No lo interrumpí. No dije nada mientras él seguía hablando. Luego dije. Te lo agradezco, Juan, pero no. Preguntó si quería pensarlo. Dije que ya lo había pensado. Se quedó callado por un momento. Luego dijo que lamentaba que las cosas hubieran resultado de esta manera. Le dije que no estaba enojada. Le dije que esa era la pura verdad. Dije que había construido algo real durante 11 años y que iba a cuidarlo de la manera que merecía ser cuidado. Le agradecí por su tiempo y terminé la llamada. Puse mi teléfono sobre la mesa y me quedé allí sentada en el silencio por un minuto. Quiero contarles lo que sentí en ese momento porque no fue lo que esperaba. No me sentí triunfante. No sentí la oleada de satisfacción que podría haber imaginado si hubiera visualizado esa conversación de antemano. Lo que sentí fue algo más silencioso que eso, algo más parecido al alivio. El tipo de alivio que llega cuando finalmente dejas de esperar a que alguien reconozca algo que en realidad nunca iban a reconocer. Me enteré más tarde, nuevamente a través de Dora, de lo que estaba sucediendo en el lado de Juan durante esa llamada. La pérdida de la cartera no había pasado desapercibida a nivel de liderazgo de la empresa. Perder 69.700.000 pesos en activos bajo administración en 48 horas no era algo que pudiera absorberse silenciosamente. Aparecería en los números trimestrales. Requeriría una explicación. Y Claudio Garza, el socio fundador, el tío de Patricio,
ya había estado haciendo preguntas sobre cómo una reestructuración de rutina había producido este resultado. Juan le había dicho que era de rutina. Claudio estaba descubriendo que no lo era. Juan tenía ahora un problema que ninguna llamada telefónica a mí iba a resolver, y por primera vez en 11 años, ese problema no era mío para cargarlo. Las semanas posteriores a esa llamada telefónica fueron tranquilas por mi parte. Ocupadas, pero tranquilas. Hay una diferencia entre el tipo de ocupación que te deja agotada al final del día y el tipo que te deja cansada de una manera que se siente merecida. Por primera vez en mucho tiempo, lo que estaba haciendo al final de cada día se sentía enteramente mío. Dora y yo nos mantuvimos en contacto. Ella no era chismosa. Es importante decir esto porque no quiero pintarla como alguien que lo fuera. Era una mujer que había visto suceder muchas cosas dentro de ese edificio a lo largo de muchos años y le importaba que las personas fueran tratadas con justicia. Me escribía cada semana o dos y a veces mencionaba cosas y yo escuchaba. Lo que me contó sobre Patricio llegó en pedazos a lo largo de unas 6 semanas. No fue despedido. La empresa era demasiado orgullosa como para despedirlo rápidamente porque despedirlo rápido habría significado admitir abiertamente que la reasignación había sido un error desde el principio. Y admitir eso habría significado admitir que Juan había tomado la decisión sin entender adecuadamente lo que estaba moviendo. Así que Patricio se quedó. Pero la forma de su puesto cambió de maneras que fueron silenciosas y permanentes. A un mes de las transferencias, a Patricio ya no se le daban responsabilidades de trato directo con el cliente en la gestión de patrimonios. Fue trasladado a algo llamado Función de Apoyo al Desarrollo de Negocios, que es un título que suena activo, pero que en su mayoría significa que estás produciendo informes internos y asistiendo a reuniones donde otras personas toman las decisiones. Los 5 clientes que técnicamente se habían quedado en la empresa después de mi partida eran cuentas de baja interacción, saldos menores, contacto infrecuente. No eran el tipo de relaciones que pondrían a prueba o construirían las habilidades de nadie. Su trayectoria en la firma, a donde había llegado con tanta energía y expectativa, se estancó. No sentí satisfacción por eso, exactamente. Sentí algo más parecido a la claridad. Patricio no había fracasado porque fuera una mala persona. Había fracasado porque lo habían colocado en una posición construida sobre una base que él no había construido y que no podía mantener. Ese fue el error de Juan, no el carácter de Patricio. Sin embargo, la situación de Juan era diferente porque Juan había sabido lo que estaba haciendo o debería haberlo sabido. Dora me habló de la revisión interna utilizando un lenguaje cuidadoso y mesurado. Dijo que había habido conversaciones a nivel de liderazgo sobre el proceso de toma de decisiones detrás de la reestructuración. Dijo que Juan le había descrito la transición a Claudio Garza como algo de rutina y de bajo riesgo. El resultado no había sido ninguna de esas dos cosas, y Claudio, cuyo sobrino ahora estaba sentado en un rol disminuido con un futuro estancado, no estaba complacido. No conmigo, sino con Juan. Juan conservó su título. Quiero ser precisa al respecto. No perdió su trabajo, pero la revisión interna produjo consecuencias que fueron a su manera más duraderas de lo que habría sido un despido. Perdió su autoridad sobre el presupuesto discrecional, lo que significaba que ya no podía tomar decisiones de personal o estructurales a nivel de equipo sin la aprobación de los superiores. Fue removido del comité de liderazgo de la firma, que era el grupo que daba forma a la estrategia y tenía influencia real sobre la dirección de la empresa. Conservó el título de director regional, pero el título se volvió principalmente decorativo. Su poder real dentro de la empresa colapsó en silencio. Las personas que han trabajado en entornos corporativos durante mucho tiempo saben que este tipo particular de consecuencia, aquella en la que conservas tu nombre en la puerta pero pierdes todo lo que hay detrás, puede ser más difícil de superar que ser despedido por completo. Ser despedido te da una ruptura limpia y una razón para empezar de nuevo. Lo que le pasó a Juan lo atrapó en su lugar. Mientras tanto, mi propia práctica estaba logrando algo que no había anticipado del todo. Estaba creciendo más allá de los clientes que se habían transferido conmigo. Vicente Barrios refirió a su cuñado, un hombre llamado Carlos, que estaba a punto de jubilarse y necesitaba a alguien que lo ayudara a decidir qué hacer con las opciones de su pensión. La familia Álvarez me mencionó a otra familia que conocían de sus años en el negocio de los restaurantes. Uno de mis clientes originales, un hombre tranquilo llamado Tomás, que dirigía una pequeña empresa de logística, me presentó a su socio comercial,
quien había estado descontento con su asesor actual durante 2 años y estaba buscando una razón para hacer un cambio. Cada una de esas nuevas conversaciones llegó a mí no por el nombre de una empresa, por un presupuesto de mercadotecnia o por un anuncio digital. Llegaron porque alguien que confiaba en mí le dijo a otra persona que confiaba en mí. Ese es el único tipo de crecimiento que se multiplica de una manera que no se puede arrebatar fácilmente. Encontré un pequeño espacio de oficina en un edificio a unos 12 minutos de mi apartamento. El contrato de arrendamiento era corto y el alquiler era manejable. Traje a una asistente de medio tiempo llamada Gloria, una mujer de 50 y tantos años que había trabajado en servicios financieros durante años y necesitaba un horario flexible. Trabajamos bien juntas desde la primera semana. Llamé a mi hija Mariana un domingo por la noche y le dije que el pago de la matrícula de enero estaba cubierto. Ella dijo: «Mamá, nunca lo dudé». No le dije lo cerca que había estado la duda. Hay algo a lo que le he estado dando vueltas en la cabeza desde que pasó todo esto, y quiero tratar de decirlo claramente porque creo que es la parte que realmente importa. Durante 11 años, fui buena en mi trabajo. Fui genuina y consistentemente buena en ello. Conocía a mis clientes. Protegía su dinero con cuidado. Les decía la verdad incluso cuando la verdad era incómoda. Estaba presente cuando importaba. Y me dije a mí misma durante la mayor parte de esos 11 años que ser buena era suficiente. Que si simplemente seguía haciendo el trabajo, mantenía la cabeza baja y seguía siendo profesional, las personas por encima de mí eventualmente verían lo que yo estaba construyendo y lo tratarían en consecuencia. Esa era la historia que me contaba a mí misma. Y estaba equivocada. No porque el trabajo no importara. Importaba enormemente. Las relaciones que construí eran reales y lo demostraron en 48 horas de una manera que ninguna evaluación de desempeño podría haberlo hecho jamás. Pero había confundido ser buena en el trabajo con haberme protegido. Había confundido la lealtad con la seguridad. Me había dicho a mí misma que permanecer callada era una forma de profesionalismo cuando en realidad, en demasiados casos, era una forma de miedo. Tenía miedo de que si me defendía, me verían como alguien difícil. Tenía miedo de que si pedía más, me dijeran que estaba pidiendo demasiado. Tenía miedo de que si alzaba la voz por haber sido pasada por alto, me etiquetarían como alguien que no podía manejar la decepción con gracia. Así que me quedé callada. Y debido a que me quedé callada, las personas por encima de mí aprendieron que podían tomar decisiones sobre lo que yo había construido sin consultarme, sin considerar mi perspectiva, sin siquiera mirarme a los ojos. Yo permití que eso pasara. Tengo que ser honesta al respecto. Lo que cambió no fue el error de Juan. El error de Juan fue solo el momento en que la realidad se volvió imposible de ignorar. Lo que realmente cambió fue una decisión que tomé a solas en un auto a las 11 de la noche en un estacionamiento bajo una luz parpadeante cuando finalmente dejé de preguntarme qué le debía a la empresa y comencé a preguntarme qué me debía a mí misma y a las personas que habían confiado en mí. Ese cambio lo fue todo. Aproximadamente 2 semanas después de que se aprobó la última autorización de transferencia, Mariana me llamó un martes por la tarde entre sus clases. Preguntó cómo iba el trabajo. Le di la versión corta, que había dejado la firma y ahora estaba trabajando por mi cuenta y que las cosas se movían en una buena dirección. Ella escuchó. Luego dijo: «Mamá, suena como si finalmente hubieras empezado a trabajar para ti misma». Lo dijo de manera sencilla, de la forma en que los jóvenes a veces dicen las cosas más acertadas sin darse cuenta del tiempo que tomó llegar ahí. He pensado en esa frase casi todos los días desde entonces. No les estoy contando esta historia porque crea que todos deberían dejar su trabajo o confrontar a su gerente o apostar todo por sí mismos en un momento dramático. Esa no es la lección. Las situaciones son diferentes para cada persona y lo entiendo. Entiendo que algunas personas tienen menos margen de maniobra del que yo tuve. Y no quiero pararme aquí y decirle a nadie que la respuesta es simple cuando no lo es. Lo que les estoy diciendo es lo que fue cierto para mí. Pasé 11 años teniendo miedo de que irme, defenderme o proteger lo que había construido me costaría todo. Y al final, lo que más miedo tenía de perder, esa cartera, esas cuentas, esas relaciones, resultó que siempre fue mío. Nunca fueron de Juan para darlas y nunca fueron suyas para quitarlas. Él simplemente no lo sabía. Y durante demasiado tiempo, yo también lo había olvidado.
Hace poco encontré una pequeña tarjeta enmarcada, una que Francisca me regaló hace años cuando apenas empezaba. La había guardado en una caja en algún lugar y me había olvidado de ella. Dice: una puerta que te pertenece solo a ti es la única puerta que vale la pena conservar. La tengo en mi escritorio ahora, en mi propia oficina, en mi propia práctica, con mi propio nombre en la puerta. Juan pensó que me estaba quitando algo. En realidad, me estaba liberando.